Bueno, como decía, buenos días, me alegro de veros a todos. Y quisiera ya empezar con una pequeña lección, ¿vale? Una pequeña lección muy sencillita. No sé si lo sabéis, seguramente sí, algunos lo recordaréis de cuando ibais al colegio. Si tenéis a niños en edad escolar, seguro que esto suena, pero todos los seres vivos, nosotros mismos, estamos formados, compuestos por una cosa que se llaman sistemas, ¿vale? Los sistemas son un grupo de órganos que trabajan entre sí de una forma coordinada para hacer una tarea específica. Y bueno, tirando un poco de memoria, pues como he dicho, el ser humano pues tiene bastantes sistemas, ¿no? Tiene pues sistema respiratorio, el digestivo, el circulatorio, y de todos esos sistemas tan complejos que funcionan entre sí, hay uno que se llama el sistema inmunológico, que es muy importante, es tremendamente importante, ¿no? De hecho, ese sistema está formado por células que se comunican entre sí con señales químicas, y su tarea principal es la de proteger al cuerpo de enfermedades, ¿vale? De enfermedades, de infecciones, de todos aquellos agentes que pueden atacar el cuerpo y hacerle daño. Es como si tuviéramos un pequeño ejército dentro de nosotros que pelea a nuestro favor. Ahora bien, este sistema inmunológico, ¿cuándo se pone en funcionamiento? ¿Cuándo comienza este ejército a luchar, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando te hacen un corte en la piel, ¿vale? Eso es una agresión y eso hace que este sistema inmunológico comience a funcionar. O cuando te das un golpe con el martillo, o cuando tu suegra llama... Ah, no, perdón, no era esta parte no era, no tenía nada que ver con la suegra. Con la suegra cuando lo que se pone en marcha es el sistema locomotor, ¿vale? En algunos. Bueno, la cuestión es la siguiente. Este sistema tan importante en nuestro cuerpo, en algunos casos funciona mal, no funciona bien. Hay a personas donde lo que le ocurre es que todas estas células lo que hacen es confundir a otras células del propio cuerpo con enemigos y pues digamos que las destruyen, ¿vale? Y a las enfermedades que funcionan de esta manera se llaman enfermedades autoinmunes, ¿vale? Esto es un problema que se da, ¿no? A veces en nosotros mismos, ¿no? Y en cierto sentido, en el texto que hemos leído esta mañana, hace un momentito, está ocurriendo algo similar dentro del mismo pueblo de Israel, ¿no? Ya vimos en el capítulo 4 que los judíos estaban siendo atacados desde fuera de sus murallas. Había gente alrededor, acordaos que había varios pueblos que vivían alrededor de ellos, donde estaba este tal Sanbalat y Tobías y sus demás amigos, que eran los que estaban tratando de evitar que ellos construyesen las murallas de Jerusalén y frenar la obra. Pero también vimos en ese mismo capítulo 4 cómo Dios, a través de Nehemías, utilizando a Nehemías, les ayudó a que el resto de los judíos recordasen que la situación que estaba viviendo no era la que ellos veían a través de sus ojos, de su perspectiva, sino que la situación que ellos estaban viviendo, Dios la estaba mirando desde otra perspectiva, ¿vale? Y de esa manera que ellos confiaran mucho más en lo que Dios estaba haciendo y en el poder de Dios, ¿no? Así que el capítulo 4, en líneas generales, nos deja una fotografía buena, ¿no? Nos deja al pueblo de Israel alentado por lo que Nehemías estaba recordándole, y no solo eso, sino que Nehemías había organizado, acordaos, toda la defensa delante de las murallas. Todos estaban involucrados en la reconstrucción del muro, había una unidad, había una dirección en un sentido, y estaban totalmente todos concentrados en la obra y en el trabajo que tenían que hacer juntos. Y pareciera que al final del capítulo 4 todo estaba bajo control, ¿no? Así es como acaba, ¿no? Acaba relatando Nehemías en el capítulo 4, como decía,
que todo el mundo, había una parte que defendía, había otros que construían, todos dormían dentro de las murallas para evitar que entrase alguien de fuera. Parecía que el asunto estaba controlado y que todo estaba perfectamente terminado. Ahora bien, la verdad que el principio del capítulo 5 da un vuelco a la situación que se nos relata en el capítulo 4. Y quiero seguir recordando que el capítulo 5 e inclusive el capítulo 6 forman parte de lo que no se ve del capítulo 3. ¿Vale? El capítulo 3 nos cuenta en general cómo se habían construido las murallas, y el 4, el 5 y parte del 6 nos hablan de lo que realmente costó y de lo que realmente pasó detrás de esa obra y de ese trabajo, ¿no? Así que, ¿cómo empieza el capítulo 5 de Nehemías? Bueno, lo primero que nos dice es que aparece un conflicto ahí. Dentro del pueblo judío aparece un conflicto entre ellos mismos, entre personas que eran hermanas, ¿no? O sea que aquí aparecen problemas de nuevo. Así que el asunto parecía que no estaba tan controlado, ¿no? Pero es interesante que miremos cuál era la fuente o el origen de este conflicto, de estas protestas que se estaban dando ahí. ¿Vale? Es muy interesante porque una lectura rápida puede que nos parezca un poco irrelevante, ¿no? Pero dice, por ejemplo, en el versículo 2 dice que había numerosas familias que no tenían recursos para sobrevivir. O sea, la gente había estado durante un tiempo viviendo ahí, los judíos, obviamente habían tenido hijos, y llegó un momento donde no podían alimentar a sus propios hijos, ¿no? Tenían falta de recursos para poder vivir. O sea, aquí no estamos hablando de que no tuvieran dinero en la cuenta y había una entidad que podía ayudarlo, ¿no? Sino estamos hablando de personas que no tenían forma posible para poder mantener a su propia familia. En el versículo 3 nos dice que había personas que habían cedido todas sus propiedades y habían vendido todo lo que tenían para conseguir comida. Pero el gran problema es que las propiedades de las familias, de esas familias, eran los recursos que iban de alguna manera a permitir que se perpetuara esa familia. Es decir, esos recursos finalmente iban a los hijos y era lo que les permitiría seguir viviendo a las siguientes generaciones. Si perdían eso que era su subsistencia, se quedaban absolutamente sin nada. Y esa era la situación. También había familias que habían pedido dinero prestado para pagar los impuestos, como dice en el versículo 4. Dice que tuvieron que vender sus campos, sus viñedos, todas sus propiedades, para pedir dinero prestado y además pagar los impuestos al gobierno por tener esas propiedades que ya no son suyas. Es decir, estaban viviendo en una situación, sus expectativas a largo plazo no eran muy alentadoras, ¿no? Porque tenían que pagar impuestos de algo que no tenían suyo, y eso suyo no podían recuperarlo porque tenían que pagar impuestos, ¿no? Es como la pescadilla que se muerde la cola. Y finalmente en el versículo 5 nos cuenta o nos relata que en esta situación de conflicto estaba ocurriendo algo terrible, algo totalmente terrible. Había familias que habían tenido que vivir el trauma de despojarse de sus propios hijos, de entregar sus propios hijos para darlos como esclavos, pero además sabiendo que nunca jamás los podían recuperar, ¿no? Es lo que dice aquí, ¿no? Estaban vendiendo sus propios hijos y como no tenían recursos ni campos para producir, no podían recuperarlos nunca jamás, se estaban desarrollando de ellos, ¿no? Ahora, la cuestión es cómo llegó el pueblo judío a esta situación. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué es lo que pasó para llegar a esta situación? Nos dice el texto que los judíos más ricos y poderosos, es decir, los nobles y oficiales, vieron una oportunidad de oro en las necesidades de sus propios hermanos. Así que se dedicaron a prestar dinero y cobrar unos intereses muy altos por esos préstamos, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia cuando a veces leemos la Biblia, yo leo la Biblia, me hace gracia cuando a veces hay personas que dicen que esto es un libro antiguo, que no es un libro relevante para nuestra actualidad, ¿no? Nada que ver con la realidad, ¿no? El hecho de que esto no se esté dando actualmente, que justamente aquellos que tienen la capacidad, el poder, se aprovechen de la necesidad de otras personas para enriquecerse, ¿no? Pero hay una observación muy interesante, ¿vale? A la luz de este conflicto que se está dando.
si miramos el capítulo 3 y recordamos, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando la leía, ¿no? Como ya he dicho antes, este capítulo 3 es un registro de todas las personas que estaban construyendo esas murallas. Y se repite un montón de veces la siguiente palabra. En la nueva versión internacional habla de gobernador. Nos dice que en muchos casos, muchos gobernadores estaban implicados en la obra. En la versión de la Biblia de la América dice que eran oficiales y nobles, ¿no? Es decir, en esa obra de reconstrucción de la muralla de Jerusalén, junto a estos judíos que no tenían recursos, estaban muchos judíos nobles y ricos trabajando codo a codo con estas personas. Es decir, a las mismas personas que estaban maltratando eran los mismos compañeros con los que estaban construyendo estas murallas, ¿no? Y es muy interesante que a estos mismos que Nehemías en el capítulo 2, versículo 18, les compartió justamente lo que tenemos aquí. Les dice, la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. Es decir, el mismo mensaje que Nehemías les predicó, les compartió a estas personas de cómo Dios había sido bondadoso con él, llevándolo hasta Jerusalén, bondadoso con los judíos, encomendándole la tarea de reconstruir la ciudad. Pues estos mismos que le había compartido Nehemías, que la mano de Dios había sido bondadosa, esos mismos fueron los que reaccionaron y se pusieron a edificar, fueron los que se levantaron y edificaron la muralla. Pero ¿no os parece asombroso que aquellas personas que reaccionan ante la bondadosa mano de Dios hagan justamente lo contrario con su propio hermano? Es decir, reciben la bondad de Dios, reaccionan a la bondad de Dios, pero finalmente no son capaces de ser bondadosos con los que tienen al lado suyo. A mí me parece asombroso e increíble lo rápido que olvidaron este mensaje, lo rápido que se olvidaron de que realmente Dios estaba siendo bondadoso con ellos, ¿no? Y la pregunta es, para mí es, ¿y nosotros? ¿Cuánto tardamos en olvidarnos la bondad de Dios? ¿Realmente somos conscientes de que Dios es bondadoso y es bueno con nosotros? Realmente, cuando nosotros perdemos esta perspectiva de que Dios es bueno con nosotros, ¿sabéis en lo que nos transformamos? Nos transformamos en personas críticas e insensibles, que están más preocupadas, y hablo ya dentro de la iglesia, estamos más preocupados cuando dejamos de apreciar la bondad de Dios y disfrutar de la bondad de Dios, nos preocupamos más en mirar qué deben hacer o ser los demás, que en evaluar nuestro propio corazón y encontrarnos con nuestra incoherencia, con nuestro orgullo y con nuestro egoísmo. Como decía, escuchaba a alguien hablando sobre esto, ¿no? Decía, hay muchos casos donde estamos más preocupados mirando el cartón del que está jugando a la lotería de al lado que mi propio cartón, ¿no? Y eso a veces, cuando nosotros normalmente no estamos experimentando, viendo y disfrutando la bondad de Dios, nos convertimos en personas que están siempre tratando de mirar lo que hacen los demás, tratando de ajustar, de criticar, de tomar las decisiones por los demás y dejamos de estar, detenernos para ver cuál es nuestra propia situación profunda, ¿no? Dice Paul Tripp, hablando sobre la ingratitud, ¿no? Que es una de las manifestaciones de no estar satisfechos con lo que Dios es, ¿no? Y de no ver realmente lo que Dios es y lo que está haciendo en nuestra vida. Dice, una persona ingrata constantemente piensa que merece más de lo que tiene y por esa causa está más pendiente de lo que no tiene que de lo que ha recibido por gracia. Esto le hace vivir exigiendo y demandando sus derechos, ¿no? Fijaos qué curioso, cuando no estamos justamente apreciando lo que Dios es en nuestra vida y quién es Él realmente y lo que Él ha hecho por nosotros y está ofreciéndonos en Cristo, nos convertimos en personas con las que nadie quiere vivir. Nadie quiere. ¿Quién no tiene esta experiencia? ¿Quién no se da cuenta de lo demandante que es muchas veces y exige sus derechos por encima de los demás? ¿Y quién no se ha dado cuenta de que eso lo convierte en una persona tremendamente esclava? Una persona tremendamente ingrata.
Yo no sé, pero yo en mi hijo, en mí lo veo, pero sobre todo en los niños se ve mucho esto, ¿no? Cuando no encuentran y no experimentan agradecimiento con lo que han recibido, ¿no? Y esta es la base, justamente, de este conflicto. La base de este conflicto son personas que, si bien son parte del pueblo de Dios, están viviendo de forma ingrata, de forma desagradecida, y buscan justamente demandar a sus propios hermanos algo que aparentemente a ellos les va a producir más placer, ¿no? Amontonar riqueza, ¿no? Y conseguir más dinero, siendo ya personas que estaban en una situación económica mucho mejor que la de sus hermanos. Ahora, el segundo aspecto a tener en cuenta, ya sabiendo cuál era el fruto del conflicto, es entender por qué es importante resolver el conflicto. ¿Por qué era tan importante para Nehemías resolver esta situación? Otra observación importante del texto es que cuando a Nehemías y a los demás judíos les atacaron Sanbalat y Tobías, Nehemías no paró las obras. El capítulo 4 nos relata que Nehemías lo que hizo fue, obviamente, acudir a Dios, acordaos, él habló de los problemas con Dios, pero organizó una manera en la que las obras no se detuviesen y pudieran seguir construyendo y evitar la opresión y los ataques desde fuera. Ahora, en este caso Nehemías sí detiene la obra. Sí nos dice el texto que él se paró y reunió a esta gente. ¿Por qué hizo esto Nehemías? Porque el asunto era lo suficientemente importante como para dedicarle el tiempo que necesitase. El problema que se estaba dando, como decía casi al principio, entre los judíos era similar al problema de una enfermedad autoinmune. El pueblo de Dios se estaba atacando a sí mismo. Estaban enfrascados en medio de un conflicto, y el problema de estar enfrascados en medio de este conflicto es que los estaba desviando del verdadero objetivo. Los estaba apartando del verdadero objetivo. Los estaba apartando del verdadero, del verdadero propósito que Dios tenía en ellos, ¿no? Y por eso Nehemías determinó que debían tomar tiempo para resolverlo. Es más, esto era mucho más peligroso que los ataques que venían de fuera. Mucho más peligroso. Y es curioso que los judíos no eran ignorantes, ¿no? En este caso los judíos ricos no eran ignorantes, porque obviamente un aspecto importante es el hecho que ¿qué decía Dios respecto a las prácticas que ellos estaban llevando a cabo? Esas prácticas eran prácticas que estaban condenadas ya por la ley, ¿no? Tanto en Éxodo como en Deuteronomio vemos que, si bien podían prestar dinero, era algo que Dios les permitía, lo que no podían hacer era aprovecharse, ¿vale? Habla de la usura, que la usura es una práctica que está condenada, y es cuando tú haces un préstamo y estás cobrando unos intereses desorbitados, y en el caso de Deuteronomio, como decía, Dios permitía que los judíos se ayudasen mutuamente sin cobrar un interés por bienes que se prestasen, ¿vale? Ahora, Nehemías sabía que el problema principal no era el hecho de no haber cumplido la ley de Dios. Sí, eso estaba mal, eso estaba mal, pero el problema principal era la actitud de los corazones de los judíos ricos. ¿Por qué? Porque la actitud de los judíos ricos manifestaban que realmente no estaban amando a Dios, no estaban temiendo a Dios, no lo temían, ¿no? De hecho, es una de las cosas que recrimina más adelante. Es decir, sus prácticas, lo que ellos estaban haciendo, lo que estaban poniendo en evidencia era realmente que ellos no estaban amando a Dios ni respetando a Dios, a pesar de que ellos estuviesen involucrados en una obra que era para Dios, a pesar de que ellos estaban reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Y obviamente, viviendo en esa situación, estas personas necesitaban ayuda, necesitaban que alguien les ayudase a darse cuenta de que había una incoherencia en sus vidas, ¿no? De la misma forma, me puede pasar a mí. O sea, yo puedo venir a la iglesia, estar incluso involucrado en un ministerio, estar
participar de las actividades, pero lo más importante y lo principal que tengo que hacer es evaluar mi corazón sinceramente y mirar si en mi corazón hay necesidad y hambre por Cristo. ¿Realmente estoy en la iglesia porque necesito a Cristo? ¿Realmente estoy en la iglesia porque necesito cambiar? ¿Realmente hay inquietud en mi corazón? ¿Dios está poniendo ese deseo y esa necesidad dentro de mi corazón? La pregunta es, ¿te ves necesitado? Y lo siguiente, ¿estás dispuesto a que te ayuden? ¿Estás dispuesto a que te ayuden o prefieres quedarte en la situación y seguir aparentando que estás construyendo la obra de Dios? Por eso Nehemías, para Nehemías, ver estas situaciones es tan sumamente importante como para decir, paramos todo y tratamos esto. Necesitamos tratarlo de raíz, porque es importante. Ahora, otra de las peligrosas consecuencias de permitir que esta práctica de los judíos continuase tenía que ver con la desunión que se producía dentro del pueblo de Israel. Eso producía una división, una desunión, un conflicto. Y todos eran necesarios para completar la reconstrucción. Pero de la misma forma, todos formaban parte del pueblo de Dios. Y el objetivo del pueblo de Dios no era tener una ciudad fortificada muy bonita y construida, con unas murallas perfectas. El objetivo del pueblo de Dios era mostrar que vivían de una forma diferente a los demás. Y vivir de una forma diferente que manifestara que realmente Dios estaba haciendo cosas dentro de ellos. Que Dios estaba actuando en los corazones de estas personas. Esto es lo que se llama glorificar a Dios. Por eso era tan importante que se manejara este conflicto. Y que no se manejara de cualquier forma, sino se manejara de una forma en la que Dios fuera manifestado como aquel que está trabajando en las personas que están en diferencia. Así que si queremos lograr avanzar, si queremos crecer en cualquier, ya no solamente en el área espiritual, que sí es necesario, pero en cualquier área de nuestra vida, y especialmente, como he dicho, en nuestra relación con Dios, necesitamos reconocer y confesar que muy a menudo tenemos problemas con este área. Muy a menudo tenemos problemas con el área de los conflictos. Especialmente si somos creyentes. Personas que no tienen luz, podemos entender que no saben cómo manejar estas cosas. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos los recursos. Y Dios nos llama a que usemos esos recursos. Así que me gustaría dar 3 principios a la luz de los versículos que vemos aquí en Nehemías, que nos van a ayudar a poder manejar estas situaciones de diferencia entre nosotros. Y el primero de los principios es el siguiente: ante un conflicto debo expresar mis inquietudes a la persona directamente implicada o a la autoridad competente. Esto ya lo sabemos, lo hemos visto, pero necesitamos, como he dicho, es un área de lucha constante en nuestra vida. Necesitamos recordarnos de qué manera nos manejamos esta situación de una manera sabia, que realmente glorifique a Dios, ¿no? Y lo haga Él grande. Así como decía, lo primero que vemos aquí es cómo Nehemías recibe esta noticia, ¿no? No sabemos si los judíos pobres habían ido primero a hablar con él, no sabemos, el texto no nos informa de eso, de ese asunto, ¿no? No sabemos si estos hablaron antes con los prestamistas. Lo que sí sabemos es que a Nehemías le llegó esta información. Le llegó la información de estas quejas de estas personas. Así que el primer paso que debemos tomar cuando nos llegan quejas y somos heridos, o mejor dicho, cuando somos heridos por alguien, es hacer lo siguiente. Mateo 18:15. Son palabras de Jesús, no son palabras directamente del Señor, ¿no? Dice que cuando alguien te daña, cuando alguien actúa contra ti, en este caso habla de que alguien peca contra ti, nuestro llamado es ir a esa persona y hablar a solas con él. A mí me llama mucho la atención lo que suele pasar en las iglesias, me llama mucho la atención, ¿no? Y lo voy a decir, tengo la libertad de decirlo, ¿no? A veces se espera que los líderes traten asuntos de los que no tienen información. Son asuntos que son desconocidos, no tienen conciencia de lo que está pasando, ¿no? Y yo os digo, es imposible, tanto para Jorge como para mí, tratar de
ayudar o poder hacer algo en asuntos que no conocemos, que no nos llega la información directamente. Y lo que más me sorprende muchas veces es cómo algunas personas y cómo nosotros mismos tenemos la facilidad de expresar las quejas con todo el mundo menos con la persona con la que tenemos ese problema. Esta es la inercia que tenemos, ¿vale? Y en este sentido quiero animar a toda la Iglesia a que pensemos de una forma bíblica, ¿vale? Si toda la Iglesia somos el cuerpo de Cristo, todos somos miembros de ese cuerpo, todos formamos parte de ese sistema, ¿vale? Nosotros, cada uno de nosotros estamos comprometidos con el hecho de evitar que esto ocurra, ¿vale? Es decir, si alguien comparte contigo algún tipo de queja contra otra persona, es tu responsabilidad ayudar a esa persona y expresarle con amor a esa persona que trate dicho asunto con la persona implicada, ¿vale? Y que no lo trate contigo, ¿vale? Si tú no puedes hacer nada. Es más, Santiago, hablando de este asunto, dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Y continúa explicando: el que habla mal de un hermano juzga a su hermano, habla mal de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y por no alargarlo, finalmente, aquel que habla de un hermano está juzgándose a sí mismo y está ante la ley, queda condenado porque no puede ser juez, no tiene la capacidad de poder juzgar, ¿vale? Así que, cuando esto ocurre, si nosotros no ayudamos a esta persona en este sentido, implica que no la estás amando. Fíjate qué locura. Cuando alguien actúa descargando su disconformidad delante de ti y tú no ayudas a esta persona a que encauce esto de una forma que honre a Dios y prefieres no meterte en este asunto, prefieres no implicarte, lo que estás manifestando es que te estás amando más a ti, que amas más tu comodidad que la situación que esta persona está viviendo. Y no estoy diciendo que te conviertas, como he dicho antes, en juez, sino que si tú realmente no ayudas a esta persona, estás prefiriendo que esta persona continúe actuando de una forma que va a afectar a su relación con Dios y que va a afectar directamente a Dios, ¿no? Porque es una actitud pecaminosa. Este texto todos lo conocemos de Santiago, que está un poco más adelante, y que nos pone en evidencia el hecho de que realmente fallar no es solamente hacer cosas malas, sino que en muchos casos dejar de actuar en favor de ayudar a una persona en este sentido es igual a los ojos de Dios, es igual que si yo actuase de esa misma manera. Así que hay un compromiso que tenemos todos juntos. Si estamos dentro de la iglesia es porque amamos a Cristo. Y amamos a Cristo porque lo necesitamos. Y necesitamos a Cristo porque tenemos un problema en nuestro corazón. Y si realmente no nos unimos y nos comprometemos a matar al pecado con los medios de la gracia, a ayudarnos mutuamente, no a condenarnos, sino a ayudarnos mutuamente, yo quiero deciros una cosa. Nos va a pasar igual que a los judíos. No vamos a poder construir las murallas. O sea, que merece la pena que paremos y que miremos aspectos como este y que los enfoquemos y los tratemos a la luz de la Escritura, a la luz del poder de Dios. La segunda cuestión a tener en cuenta es el hecho de que, y esto es muy importante, esto es importantísimo, es esencial. Necesitamos estar llenos de Cristo para tratar las ofensas. Necesitamos estar llenos de Cristo para manejar nuestras diferencias. Necesitamos que Cristo esté pilotando nuestro corazón. La actitud de los judíos ricos había indignado a Nehemías. Lo dice el texto, dice que Nehemías no solamente se enfadó, sino que sintió mucha ira, mucha ira. Sintió mucha ira, se enfadó mucho. Dice el texto. Y tenía razón, porque era algo inmoral. O sea, ver que se están realizando cosas inmorales a tus propios hermanos, obviamente tiene todo el sentido. Y además, si era pecado, más todavía.
porque estaban transgrediendo la ley de Dios. Pero la cuestión es, ¿está mal indignarse y enfadarse mucho por algo que es injusto? ¿Está mal indignarse y enfadarse por mucho por algo que es injusto? Obviamente no, obviamente no. No está mal por algo que es injusto. Ahora, tenemos que tener en claro lo siguiente. Tenemos que ver qué tipo de ira tenemos, ¿vale? ¿Qué tipo de enfado nace de nosotros? Si nuestra ira es fruto del dolor que nos produce, cómo el pecado afecta a Dios y a la persona, y además ese dolor nos impulsa a buscar medios constructivos y amorosos para tratar de resolver el problema de esa persona o ayudarla, entonces en esos casos la ira sí es una ira justa. Ahora, nuestra ira y nuestro enfado ¿es siempre así? ¿Es siempre de esta manera nuestra ira y nuestro enfado? Yo no voy a decir nada nuevo, pero tu corazón y el mío son corazones volubles, que saltan muchas veces de un sitio a otro. Dice la Biblia que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Y tenemos la capacidad de hacer malabares, ajustar las cosas, justificar, para que finalmente la ira que yo siento sea justa, yo merezca sentir esta ira. Y muy a menudo nuestra respuesta de nuestra ira, que no es justa, es el resultado de no obtener lo que queremos. Peleamos porque nuestro deseo, lo que nos place, lo que queremos, lo que nos parece mal, lo que añoramos y lo que se nos antoja, no hemos podido conseguirlo. Y respondemos con este tipo de ira. Así que es súper interesante que, conociendo esta realidad de tu corazón y de mi corazón, es muy interesante ver lo que hace Nehemías. ¿Qué es lo primero que hace Nehemías? En el versículo 7 dice, depende de la versión, pero en la versión de la América dice, se reveló mi corazón dentro de mí. Mi corazón dentro de mí se abrió y me manifestó que es lo que había dentro de él. Dice la versión de la traducción del lenguaje actual, dice, y después de pensarlo bien. La nueva versión internacional, que es la que yo tengo, dice, y después de reflexionar. Nehemías sabía, era consciente de que la ira puede cegar, puede cegarte. De hecho, la ira te ciega. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución era justamente la actitud que tomó Nehemías. Se dio cuenta que solamente Dios puede manifestar y abrir el corazón para ver realmente cuál es el origen de esa ira. Como dice Santiago, la ira del hombre, no la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso quiere decir que cuando somos abrumados por la ira, necesitamos evaluar por qué estamos airados. Y si nuestra ira nace de una frustración o deseo egoísta. Porque si realmente nuestra ira está naciendo de algo, de una frustración de no obtener lo que nosotros queremos, lo que va a ocurrir es que vamos a estar cegados para poder tomar decisiones y responder de una forma que vaya en conformidad con la voluntad de Dios. Es imposible, es imposible. Por eso Nehemías lo primero que hace es pararse y reflexionar de una forma sincera delante de Dios. Por eso Nehemías se enfada delante de Dios y lo busca para que le ayude a tomar decisiones, sabiendo que él no puede tomar las decisiones correctas si Dios no hace algo en él y le ayuda. Y la última cuestión de cómo tratar los conflictos tiene que ver con el hecho de que debo tratar la ofensa lo antes posible y no dejar que pase. Esto es importante. A veces la manera de manejar estas situaciones es esquivarlas, no enfrentarlas, ¿no? Nehemías estaba muy ocupado construyendo la muralla, estaba tremendamente ocupado entre la muralla y las cosas que tenía, pero Nehemías, como hemos dicho, se tomó el tiempo, no dejó pasar esta ocasión y podía haber ignorado este asunto o lo podía haber dejado dando vueltas dentro de uno mismo y que eso hubiera producido
amargura, que hubiera producido cientos de cosas, pero no, Nehemías trató este asunto rápidamente. De hecho, muchos años más tarde se escribió en el Nuevo Testamento, Pablo escribió en Efesios: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Justamente mantener la ira y no manejarla de esta manera en medio de un conflicto está produciendo lo que decía al principio, está dando oportunidad al diablo, está permitiendo que yo me ciegue a mi verdadera situación, que yo no sea capaz de poder responder, que no sea capaz de liberarme de esta situación, ¿no? Con los medios que Dios me está dando, ¿no? Igual en Romanos 12, 18 hay un llamado también por parte de Pablo al hecho de que a veces cuando tratemos de resolver ciertas cosas puede no solventarse, pero por nuestra parte el llamado que hay de Dios es justamente a estar en paz con todo el mundo, ¿vale? Hacer todo lo posible para estar en paz con todo el mundo. Pero es muy interesante en el contexto de Nehemías pensar por un momento qué le suponía obedecer a Dios. Porque a lo mejor a mí resolver un conflicto pues me supone tener que hablar con alguien, tener que hablar con mi mujer o con otra persona. Pero Nehemías tenía que corregir el pecado de estos judíos ricos que eran gobernantes. Eran personas que tenían influencia. Eran personas que tenían poder. Tenían bastante poder. Es más, corría el riesgo de que estas personas se podían haber ido del proyecto y haber dicho: bueno, mira, yo y los míos nos vamos de aquí. ¿Tú qué me estás diciendo a mí? ¿Que yo estoy haciendo algo, que yo realmente estoy haciendo algo inmoral? Me podía haber marchado. Eso es uno de los miedos con los que Nehemías podía haber luchado, ¿no? O podía haberlas tomado con Nehemías, estas personas que le iban a ver prácticamente todos los días, durante todo el tiempo que estuvieron reconstruyendo la muralla. Eran personas que vivían allí, eran judíos. Y Nehemías tendría que haber lidiado con personas que lo apuntaban con el dedo como si fuera un enemigo. O incluso estas personas podían haber tomado su influencia y haberla aprovechado y dicho: ¿qué me estás diciendo que yo? Muy bien, a partir de ahora Nehemías te voy a hacer la vida imposible. Podían haberse vengado de él y hacerle más daño. Esto podía haber ocurrido. Ahora, ¿cómo pudo vencer Nehemías esto que la Biblia llama miedo al hombre? ¿Cómo pudo vencer Nehemías esto? No dudo ni un instante que algo crucial fue el hecho de que Nehemías reflexionó y estuvo un tiempo con el Señor antes de empezar a hacer las cosas. Para mí esa es la clave principal y primordial. Esa fue la clave. Porque para Nehemías era mucho más importante resolver el problema de pecado dentro del pueblo de Israel que continuar construyendo las murallas. Y el origen de todo este poder, ¿de dónde venía este poder y esta capacidad de Nehemías? El texto lo dice. Porque Nehemías temía al Señor. Nehemías temía al Señor. Y la persona que teme al Señor no va a temer a nadie más. Y cuando hablamos de temor, no hablamos de un miedo, de un pánico, sino que hablamos de algo mucho más profundo. El temor del Señor significa una sumisión reverente que lleva a la obediencia. Y esta palabra se puede intercambiar con adoración, confianza, esperanza y amor. Con cualquiera de ellas las puedes intercambiar. Y además tiene una parte, este temor a Dios tiene una parte de terror. ¿Por qué? Porque delante de Dios reconoce la condición más profunda de su corazón, su condición de poder responder con ira, que no es santa, su condición de poder responder en base a sus propios deseos, pero por otro lado reconoce la pureza moral de Dios. Reconoce quién es Dios y que no merece que alguien como Él pueda estar cerca. Pero a la vez, ese temor y esa adoración reconoce y experimenta el gran perdón y misericordia del amor de Dios. Ese es el poder que Nehemías tiene dentro de sí, que le capacita para poder hacer algo que él no puede hacer. Es el poder de Dios, es el poder del Evangelio en su corazón. El poder de un Dios que lo rescata, que lo ama y que quiere darle una vida realmente profunda y verdadera.
y libre del miedo a las personas, a las circunstancias, etcétera, etcétera. Finalmente Dios, como decíamos esta mañana, lo que quiere hacer en nuestros corazones es que nuestra fe realmente sea una fe que aumente, una fe que dependa de Él. Y por último, una cosa muy interesante. Una de las cosas más llamativas para las personas que no son creyentes hoy en día, y lo digo por experiencia, es cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros en los conflictos. Cuando en medio de conflictos y de diferencias, dos personas son capaces de seguir unidas en Cristo. Son capaces de manejar las situaciones donde entregan sus propios deseos y sus propias defensas y finalmente se unen en una única dirección y así manifiestan que están viviendo de una manera que no es normal. No es normal en medio de un conflicto que dos personas puedan tratar las cosas en unos términos que las personas que no conocen a Cristo no entienden. Así que le pido al Señor que nos ayude como iglesia a crecer en este aspecto, a realmente crecer en el temor a Él y pedirle que esta realidad, que esta verdad no solamente quede en nuestra vida como un concepto, como algo que está en la Biblia, que leemos, que es interesante, sino que realmente se encarne en los momentos más difíciles de nuestra vida, que serán los que vamos a vivir de aquí en adelante. Todos los días tenemos la oportunidad de descubrir que necesitamos mucho más a Dios de lo que pensamos y que Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros le estamos pidiendo. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te doy gracias porque, Señor, no somos muy diferentes a estos judíos, a estas personas que, aun siendo tu pueblo, aun teniendo tu verdad, aun habiendo visto lo que nosotros no hemos visto, aun escuchando cosas que nosotros no hemos escuchado, Señor, y aún así seguían combatiendo con sus propios corazones. Gracias por mostrar, Señor, lo que tú eres capaz a través capaz de hacer a través de personas que por sí mismas no pueden hacerlo, Señor. Y cómo tú una y otra vez nos recuerdas tu gracia y tu poder y nos seduces, Señor, para finalmente concluir que tus planes son infinitamente mejores que los nuestros, Señor. Y yo te pido que nos ayudes justamente a encontrarnos en esta situación, Señor, que nos ayude en medio de nuestros conflictos, nuestras dificultades, nuestras distintas formas de enfocar las cosas, Señor, y realmente que nos demos cuenta, como en las grandes familias, cuando todos son asombrados con un evento grande, cómo las diferencias finalmente acaban quedando en un segundo término y todos están centrados y unidos en una única verdad y en una única realidad, Señor, que queremos que seas tú, Señor. Y te pido, Señor, que nos des cada día más de tu gracia para recuperar el asombro y el amor por tu persona y por lo que tú eres, Señor. Finalmente esto, como decíamos esta mañana también, Señor, que queremos pedírtelo con desesperación, Señor. No simplemente como el que hace la lista de la compra y lo incluye, sino realmente porque tengamos un profundo anhelo y un profundo dolor y necesidad de llenarnos de ti todos los días, Señor. Así que con confianza, con expectativa, Señor, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.